Bueno, continuamos entonces. Como decía, la segunda situación importante que quiero rescatar es cuando asume Isabel de Perón al gobierno. Él pertenecía, digamos, a un sector del peronismo que no estaba de acuerdo con esta situación, entonces presenta su renuncia al Consejo Deliberante, y esto me parece muy importante porque él defiende su posición, de su idea política y también su condición ética. Entonces, la idea de resistir justamente es esa actitud que para el sistema es una amenaza al orden establecido, por lo tanto un individuo peligroso, podríamos decir, ¿sí? Y todo individuo peligroso siempre para el sistema en todas las épocas históricas ha sido catalogado con una palabra que es muy interesante, que quiere decir hereje. Y la palabra hereje está fundamentalmente, remite al hombre que es libre de decidir su destino, al hombre que tiene capacidad de pensamiento crítico, ¿sí? Y que pone en cuestiones ciertos aspectos, ideas, valores, normas o dogmas del sistema, ¿sí? Entonces al sistema no le conviene y tiene que ejercer una actitud política de opresión para tratar, por un lado, de acallar, someter, ¿sí? Que podríamos decir llevarlo preso, como pasó en la época siniestra de nuestro país, hacer desaparecer, que esto significa también un asesinato. O sea, esto no es nuevo, esto ha sucedido siempre, ¿sí? Entonces, en este caso dice, vuelvo a repetir, es para aquellos individuos que ejercen su libertad de pensamiento y que por lo tanto se oponen y se resisten al establecimiento o al avance de este orden establecido del poder del sistema que oprime las condiciones individuales, ¿sí? Porque justamente estas personas, lo que para el poder dogmático, conservador y tradicionalista, viene a intentar subvertir las buenas costumbres de la convivencia, del orden que el sistema impone, ¿sí? En ese sentido, la actividad política, social y cultural de Delfort Soto va a ser considerada. Entonces, estos dos actos que les comentaba nos evidencia su leal y fiel compromiso con sus ideas sociales y la importancia del compromiso ético, ¿sí? Humanista, instalado con el otro, o sea, el otro humano, el otro ser humano, diferente pero semejante a la vez. Entonces, la preocupación y ocupación de su vida va a estar en relación a lo social, al sujeto social, donde va a tratar, por un lado, de convivir con las diferencias, pero también, ¿sí?, buscando siempre relaciones de semejanza que permitan, ¿sí?, las condiciones de igualdad social. Logró desarrollar una capacidad de observación minuciosa al estilo de los antropólogos. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir con esto es que la función del poeta, del literato y también del periodista es justamente la de observar la realidad del aquí y ahora, del presente, de lo que le está pasando en su condición de ciudadano en este caso, pero también lo que está pasando a su alrededor. A mí me gusta la antropología porque los antropólogos tienen esa capacidad de observar el fenómeno que estudian de una manera muy detallada, muy minuciosa, donde toman notas, ¿sí?,
de cada detalle del fenómeno, e inclusive conviven en la esfera del fenómeno, comparten situaciones de esos valores, de esas costumbres, para poder comprender de qué se trata. Y esto yo lo asemejo al trabajo comprometido del poeta y del literato, porque para eso fundamentalmente hay que tener empatía, sensibilidad hacia el otro, ¿sí? Y que lo que yo puedo determinar en mi trabajo de análisis es que Delfort Soto ejercita justamente esa empatía, esa sensibilidad en su capacidad de observar lo que le sucede al otro social, ¿sí? Pero también lo que le sucede a él como sujeto social, ¿sí? Que están atravesados por un momento crítico, ¿sí? Cultural, social y político y económico del país. Las profundas desigualdades sociales que se venían produciendo con las políticas liberales aplicadas a partir del 55, o sea, a partir de la derrota de Perón, por lo tanto no estaba exento de dichas desigualdades, ¿sí? Su amor altruista lo llevó a adquirir conciencia, ¿sí? Pero esa conciencia social, esa conciencia crítica, no surge de un día para otro, sino que había ya una predisposición en él, ¿sí? Por su entorno, por la fecha en la que le tocó nacer, como dije, en 1935, ¿sí? Un país muy próspero, muy dinámico, de muchas transformaciones sociales, ¿sí? De muchos puesta en práctica de derechos, ¿sí? De los trabajadores, de los seres humanos, a mejorar sus condiciones de vida. Y esto por supuesto que fue generando lo que todavía se sigue discutiendo, la famosa grieta, que en realidad la famosa grieta que nos atraviesa comienza desde el primer momento de la independencia de nuestro país, entre los famosos federales y unitarios, ¿sí? Entonces, él está muy movilizado por esto, muy comprometido, dice, ¿no? Y a partir de tomar esta conciencia, de adquirir esta conciencia, tiene una predisposición anímica e intelectual, ¿sí? Que es posesionarse en un aquí ahora de su época, ¿sí? Y resistir desde la práctica de hacer lo que hace, ¿sí? Entonces, él, como tantos otros, no dejan de ser protagonista de esta situación, ¿sí? O sea, en ese punto no son víctimas, ¿sí? No quedan en una posición pasiva sometidas, ¿sí? Al sistema en el sentido de volverse cómplices de la situación, ¿sí? Sino que justamente reaccionan de una manera positiva y deciden, ¿sí? Oponerse practicando una actividad altruista, ¿sí? Para tratar de modificar esa realidad en la que se estaba viviendo. Y hay una frase que seguramente es de él que dice: los pasivos cómplices con el régimen de ayer son los depuradores y cazas brujas de hoy, ¿sí? Y él justamente toma una posición adversa a esta frase, ¿sí? Porque justamente para volverse cómplice del sistema en un punto, primero hay que ser víctima, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo vengo a plantear, ¿sí? Que los 30.000 desaparecidos, ¿sí? En su posición política y de sujetos sociales de aquel momento que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo en el país, asumen esta posición de comprometerse a resistir en un acto de aquí a ahora, de sus vidas cotidianas, de tratar de modificar esto por vía democrática, ¿sí? Entonces, en ese momento,
para justamente quebrar esa resistencia, ¿sí?, hacen lo que hacen, ¿sí?, el golpe cívico-militar. Entonces, como había dicho anteriormente, el texto con el que estoy trabajando es un diagnóstico y un pronóstico, su poesía también, sus relatos literarios y artículos periodísticos, de lo que va a suceder, de lo que estaba sucediendo, y ahí va a seguir sucediendo, porque en un punto el texto este, que se publicó en 1973, al leerlo yo, 45 años después, ¿sí?, lo que yo me encuentro con un texto que es totalmente actual, que nos está hablando de lo que nos está sucediendo ahora, ¿sí? Entonces, en un punto, lo que me están diciendo es que la literatura, la poesía, comprometida con expresar lo que le sucede al ser humano, es atemporal, ¿sí? Esto me parece que es un detalle muy importante para tener en cuenta en el trabajo de análisis. Entonces, cuando digo de diagnóstico y pronóstico, digo esta capacidad de observación y de análisis, como me gusta decir a mí, de un juicio existencial de los hechos que están sucediendo y que no se pueden negar. O sea, cualquiera, hoy podemos, si nos interesa la historia y queremos comprender lo que nos ha sucedido, en base a este texto, buscar información y comprobar que lo que nos está contando en la literatura y en su poesía, en un punto sucedió, ¿sí?, que hay hechos históricos demostrables, registrados, que nos pueden decir que esto que dice Delfo Soto en su momento, y hoy lo leemos, esto sucedió, que no es mentira. Esto es lo importante para rescatar, que tiene que ver también con la función de la literatura, como digo, que tiene la función de radiografiar la realidad que el ser humano construye, pero que también en esa construcción lo afecta de una manera injusta, vamos a decir en este momento, ¿sí? Entonces, el trabajo que él intenta realizar y dejar plasmado en su obra, ¿sí?, está atravesado justamente por esos años en la que él vive, desde el momento que nace en 1935 y en el momento que lo hacen desaparecer, que es 1976. Ese punto final creo que está enlazado justamente al poema que leí al principio, que dice: yo sé que voy a morir, ¿sí? Pudo ser ayer u hoy, o tal vez mañana, ¿sí? O sea, cuando él escribió este poema, que fue publicado en 1973, de alguna manera él sabía que podía llegar a pasarle esto que le terminó pasando por la posición que él había asumido como ser humano en ese momento histórico. Por eso digo que él es protagonista de su hacer, de su compromiso con la vida, con lo social, con la literatura, con la cultura, ¿sí? Y desde ese lugar fue la manera en que él resistió a lo que él sentía que iba a suceder también con su vida, ¿sí? Por supuesto que lo siniestro de esto es el hecho de que hacer desaparecer los cuerpos, ¿sí?, de estas personas que resistían al régimen, a estas personas que eran pensadores libres en el sentido de que trataban de cuestionar a este sistema de opresión por modificar las condiciones de desigualdades sociales que existían en ese momento y defendiendo un sistema democrático más popular. Y esto le significó justamente este final. Pero que a partir de ese 1976, la paradoja de la vida, que seguramente el gobierno militar consideraba que
haciendo desaparecer los cuerpos, ¿sí? Se ponía punto final, ¿sí? A estas personas. Y sin embargo, lo interesante de todo esto es que a partir de ese momento, ¿sí? Lo que no pudieron y no pueden y no van a poder nunca es callar justamente lo que queda registrado como texto, lo que queda registrado como palabra y como memoria, ¿sí? Entonces, a partir de ese hecho, ¿sí? La vida literaria, poética, ¿sí? de Delfort Soto toma mayor significación, ¿sí? Por haber tenido el valor de ser protagonista de un momento determinante, fundamental de nuestra historia.